quisiéramos hacer un recordatorio de que estamos todavía en el año de la misericordia y que el Papa pide que una vez más la misericordia se convierta en el estilo de vida de los cristianos, y no solamente de los cristianos, sino de todos los seres humanos. Necesitamos cultivar o conjugar el verbo cuidar los recursos naturales, cuidar nuestras relaciones, sobre todo a los esposos, cuidar a su familia, cuidar a sus hijos, que los hijos cuiden a sus padres, en fin, este es el verbo de los nuevos tiempos, cuidado. Sin cuidado, ninguno de nosotros hubiera podido existir o crecer o desarrollarse. Estamos hoy aquí en esta mesa, en esta rueda de prensa, gracias a que alguien cuidó de nosotros. Este es el verbo del futuro, cuidado. Y pues bueno, recordar a la audiencia de cada uno de sus medios que cuidar es el imperativo categórico de estos tiempos difíciles, ambiguos, que nos ha tocado vivir. Y si tienen alguna pregunta, pues con muchísimo gusto les voy a responder. Siempre y cuando tenga la respuesta. Oiga, padre, de mi parte preguntarle por ahí la opinión de las manifestaciones que se han dado a favor de la defensa de los animales y sobre todo la postura de algunos activistas de equiparar el maltrato animal con el maltrato infantil. No, mira, yo quisiera respecto a esto decir dos cosas. Primero, que es un signo, es un foco rojo de alarma el que estemos perdiendo la sensibilidad hacia los seres vivos. En este caso concreto, hacia los animales. El que un niño disfrute viendo el sufrimiento de un animal habla de una educación, diríamos así, desequilibrada, una educación afectiva desequilibrada. Yo puedo recordar cuando mi hermano y yo íbamos en el rancho allá con mi papá y él le dispara con un rifle de diablos a un pájaro y lo mata. Recuerdo que mi papá agarró el rifle y lo aventó contra las piedras, ¿no? Era una manera de educarte al respeto. A lo mejor eran los métodos de antes, pero era un método eficaz para enseñarte que los seres vivos tienen derecho a la vida, ¿no? Ahora, segundo punto, creo yo que equiparar el maltrato animal al maltrato infantil es ya traspasar una frontera que no es, que pierde la dimensión de las cosas, ¿no? Los seres humanos se encuentran en otro estatus, es otro estatus, ¿no? Esto no significa que los animales no merezcan toda nuestra atención y todo nuestro cuidado, pero hay una diferencia abismal entre un animal y un ser humano. En este sentido, sí tenemos que guardar las proporciones y más que promover esta iniciativa, más bien hacer que se cumplan las normas que ya existen, ¿verdad? Que, por ejemplo, hay normas que hablan de 3 meses a 1 año de cárcel, ¿verdad? Por un maltrato injustificado a un animal. Es decir, ya existe la normativa, nada más que se cumpla. Un diputado plantea que modificar esa ley para que sean más años los que se castiguen a quien comete este tipo de ilícitos. Así como ve usted. Bueno, mira, yo creo que 3 meses a 1 año es un plazo de tiempo bastante prudente. No creemos que sea necesario incrementarlo. Sí creemos que sea necesario que realmente se tome en serio esta normativa que ya existe. Es decir, yo hasta ahorita no sé si han sabido ustedes de algún caso de que alguien esté en la cárcel por un maltrato a un animal. No.
Entonces, en este sentido, no hacer más altas las penas o más rígidas, sino aplicar las que ya existen, ¿no? Y bueno, sobre todo, más que nada, educar en la sensibilidad. Miren, los jóvenes, sobre todo las generaciones más jóvenes, se encuentran sobre todo ante caricaturas. Todavía a nosotros nos tocaron caricaturas muy inocentes. Muy inocentes. Ahora las caricaturas son ya prácticamente clasificación C para adultos, en el sentido de que las malas palabras, la violencia explícita, están a la orden del día. ¿Qué efecto produce esto sobre las nuevas generaciones? Una especie de insensibilidad hacia el dolor ajeno, ¿no? Recuerdo que cuando estaba en la secundaria o en la primaria había unos cartoncitos garbage famosos que eran, en ese tiempo eran malditos, ¿no? Eran realmente dibujos que producían traumas en la psicología de un niño. Y ahora este tipo de imágenes son las que nutren los espectáculos visuales de las generaciones jóvenes. Entonces creo yo que más que hacer las penas más rígidas, aplicar las que ya están, pero sobre todo educar en la sensibilidad hacia la vida. Padre, ¿y ve algún riesgo en estas personas que pues, son potenciales asesinos o obviamente ante un ser humano? Psicópatas. Sí, psicópatas. Mira, en los casos, no quisiera hablar de casos concretos, en este caso concreto que mencionas, pero sí hablar de que esa insensibilidad hacia el sufrimiento de un ser vivo fácilmente se puede extender a convertirse en insensibilidad hacia formas de vida más altas, como en este caso la forma de la vida humana, ¿no? El ver a alguien sufrir, el ver espectáculos de dolor. Hace algunos años, Susan Sontag, una gran escritora norteamericana, escribió un libro titulado Ante el sufrimiento de los demás, que cómo la televisión y algunos otros medios nos han acostumbrado al sufrimiento ajeno, ¿no? Y ella hacía esa denuncia. Ciertamente nos hemos acostumbrado al dolor de los demás y tenemos que cambiar nuestros paradigmas, nuestros patrones de vida, de tal manera que el sufrimiento humano, educar el corazón de tal manera que el sufrimiento humano nos conmueva. Cuando ya el sufrimiento humano ajeno no nos conmueve, algo grave está pasando en nuestra sociedad. Padre, ¿y la tortura? No se ha vuelto a resurgir ese tema. Al parecer hay 4 o 5 ejemplos que van a escarmentar a nivel nacional, pero sabemos que en muchos estados, o como todos los estados, todavía existe esta práctica para la investigación ministerial. Mira, la tortura es un método injusto de acceder a la verdad, ¿no? Para eso el Señor Dios nos concedió la palabra y para eso tenemos leyes. A nadie, creo yo, que nadie está justificado para torturar a otro. Ahora, en décadas pasadas tuvimos las noticias de los métodos de tortura que utilizaban, por ejemplo, en Chile, en aquel régimen, ¿no? Eran torturas verdaderamente inhumanas. Ningún tipo de tortura, ningún golpe está justificado para obtener la verdad. Hay otros métodos, cuando se quiere saber acerca de la complicidad de alguien, hay otros métodos que se pueden aplicar sin que recurramos a este método que va contra la dignidad de las personas, contra la dignidad de la vida. El hecho de caer, el hecho de ser detenido, el hecho de caer en manos de la policía, no tiene que ser sinónimo de tortura, ¿no? De tortura.
¿Cree que se debería de investigar y castigar también a ministeriales o militares que hagan ese tipo de movimientos? Claro, mira, yo creo que, por ejemplo, se debe tomar muy en cuenta. Mira, estamos en un caso muy delicado en el sentido de que, por un lado, la justicia pues quiere tener el control, y es justo y es bueno que lo tenga. El control de las situaciones, sobre todo que se han visto como situaciones violentas o de desorden social. Ahora, alguien también puede decir me torturaron, ¿verdad? Y no ser cierto. Creo yo que esto queda, claro, se tiene que hacer una investigación, ver y ser muy conscientes y muy atentos a las denuncias que existen sobre este particular de la denuncia. Si alguien se siente torturado o ha sido objeto de vejaciones por parte de la autoridad, para eso existen instancias de derechos humanos y otras, para poder hacer públicas este tipo de procedimientos que no deben existir jamás en ninguna policía del mundo. Me encanta preguntarle, por favor, padre, ¿qué opina de la detención de 4 policías estatales por presuntos actos de deslealtad, especialmente, pues ahora sí que andan comiendo, ¿verdad? Sí. Y que posteriormente comente el secretario de Seguridad que ellos ya habían pasado los exámenes de control y confianza? Eso de alguna manera no evidencia que no han servido, que no sirven estos métodos. Mira, yo creo que, a ver, yo quisiera deslindar en 2 puntos tu pregunta. La primera es que difícilmente va a haber una victoria, diríamos así, contra el crimen organizado si dentro de las corporaciones hay este tipo de complicidades, ¿no? Difícilmente, y esto es algo que ya en tiempos de Calderón se pensaba en voz alta, ¿no? Va a ser difícil ganarle una guerra a la violencia si dentro de las corporaciones que deberían luchar contra ella hay infiltrados o hay personas coludidas. El primer paso que se debe dar para ganarle la batalla al crimen organizado es que ninguno de los cuerpos policíacos se encuentre coludido. En este sentido, los exámenes de confianza tienen que hacerse cada vez más rígidos, ¿sí? Porque si estos 4 habían pasado ya el examen de confianza y después se descubrió que eran poco fiables, quiere decir que los métodos tienen que hacerse todavía más rigurosos. Ahora, tampoco queremos señalar con el dedo y sí felicitar a la Procuraduría General de Justicia del Estado por esta labor de limpieza que hizo. Es encomiable, es digna de elogio el que ella misma haya hecho público este hallazgo, diríamos así, y esto indica que hay una seria preocupación por depurar los cuerpos policíacos. Hombre, son los que nos cuidan, son los que tienen oficialmente las armas para combatir el crimen, y si tú te coludes con ellos, yo no voy a poder ganar la batalla. Bueno, entonces nuestra felicitación a la PJGJE, ¿verdad? Por esta labor que yo creo seguirá realizando. ¿Usted considera que tras esta detención podrían otros elementos que hacen esas mismas prácticas dejar de hacerlo? Claro, el miedo no anda en burro, ¿verdad? Yo creo que si no por amor a la camiseta, por temor a la justicia, ¿verdad? Entonces, creo yo eh, que la Procuraduría va a seguirlo haciendo, y esto es un buen ejemplo que aplaudimos y felicitamos, y toda persona que no sea fiel a su labor, tiene que ir para afuera. ¿Cuántos que se renuncia?
digo, antes de que los detengan, ¿no? ¿O no? Pues mira, si alguien, nosotros decimos, si algunos saben en conciencia que tienen algún vínculo, mejor que se vayan antes, ¿verdad? Mejor que dejen, porque si no, primero dejan en mal a la Procuraduría y segundo, están traicionando una institución noble, una institución noble. Entonces, si la Procuraduría sigue haciendo esta labor de limpieza, creo que vamos a tener una policía mucho más confiable. Preguntarle, padre, respecto a las declaraciones del presidente Enrique Peña en la ONU respecto al manejo de la marihuana y esta sensibilización y no criminalización, y también el uso medicinal que tienen. Mira, del uso medicinal ya tuvimos nosotros la oportunidad de platicar en ocasiones anteriores. Creo, lo dijimos así, incluso fue una noticia que creó cierto escorzor. Pues Dios no crea nada inútil, ¿no? Si la marihuana existe es porque para algo sirve. Para algo sirve. Ciertamente no para tronársela, ¿verdad? Ni para fumársela. Existe para algo que los médicos están descubriendo, que es la cura del dolor, sobre todo el dolor crónico, agudo. Esto tiene que hacerse bajo la supervisión de un especialista, de un médico, ¿no? El uso lúdico de la marihuana crea muchos inconvenientes sociales. Y es que la marihuana altera los estados de conciencia, eso está demostrado. Altera los estados de conciencia. Hay, por ejemplo, drogas permitidas como el tabaco, como el café, como algunos tés, ¿no? Que realmente no alteran los estados de conciencia y por lo tanto, bajo ciertas condiciones se permiten en la vida social, ¿sí? El mismo alcohol, ¿sí? Pero ya en el caso de la marihuana, los organismos responden a ella de muy diversa manera. Mira, yo te puedo contar casos de jovencitos o jovencitas que han ingerido y pierden la conciencia de dónde andan, ¿no? Concretamente, una jovencita que fumó marihuana y durante 3 días no supo de sí misma, ¿no? Y tuvo que irse a hacer todo un tipo de chequeos médicos, ¿sí? Porque no supo qué pasó con su cuerpo, no supo ni a dónde fue a dar. ¿Sí? Fue a despertar en un hotel de paso, ¿verdad? Sí, el consumo de la marihuana para uso lúdico es muy peligroso y la verdad es de que la Iglesia no quiere una sociedad drogada, una juventud evadida, una juventud más bien participativa, entregada, comprometida por su país. Eso es lo que queremos. La propuesta del presidente habla, padre, de que se permita que se aumente el número de gramos precisamente para fines lúdicos de la marihuana. O sea, está por un lado la cuestión de lo médico, pero también él está proponiendo que se incremente el número de gramos permitidos ahorita para uso personal. ¿Y quién la va a producir? No hablo de eso. Esos son problemas que se deben de plantear también. Ok, tú dices que se aumente, pero ¿quién la produce? El mismo Estado la va a producir. Son problemas, son cabos que están sueltos, ¿no? Y mientras no quede claro cómo es esa iniciativa, pues no podemos opinar. Ciertamente lo que podemos decir es que el uso lúdico de la marihuana no es lo mejor para un país como el nuestro, que necesita una juventud más estudiosa, una juventud más luchadora, una juventud más comprometida, y realmente la marihuana no le va a ayudar en este proceso de crecimiento. ¿Usted considera que se criminaliza a quien consume? No. Mira, yo creo que todos de chicos, ¿no? Bueno, unos somos
Unos son más chicos que otros. Creo que Chuy y yo somos los más veteranos, ¿verdad? Pero ciertamente todos conocimos de jóvenes a muchachos marihuanos, ¿no? Así se les llamaba, marihuanos. Y nadie los metía al bote, nadie los satanizaba por eso. Pero siempre nos manteníamos alejados. ¿Sí? Los papás nos pedían que nos mantuviéramos alejados. ¿Sí? Yo creo que nunca se ha criminalizado en México, pero ciertamente no es me parece que legalizarla sería recomendarla. ¿Sí? Y eso no disminuiría los índices delictivos, el narcomenudeo. Tendríamos otro tipo de crímenes. ¿Sí? Tendríamos otro tipo de crímenes que a lo mejor no hemos contemplado, ¿no? Por decir, ya te digo, la violencia puede ser una de esas, ¿no? Los actos vandálicos puede ser otra, no sé, pero ciertamente sería bueno hacer un estudio, y esto yo creo que los que estudian criminología lo deberían de platicar. ¿Cuántas personas que han cometido crímenes o delitos de gravedad estaban bajo la influencia de algún tipo de droga? En las guerras, padre, en Vietnam fue muy Pero cuidado con los lo que... feligreses le han confesado a usted o le han dicho como plática, o cuando van a confesarse que ellos han ingerido alguna vez en su vida marihuana u otras sustancias. Mira, como son confesiones, no puedo hablar. Pero ciertamente, miren, los colegios, todo tipo de colegios, ricos y pobres, siempre alrededor de ellos hay redes que quieren ya iniciar a los muchachitos en el consumo de la marihuana. Es un problema socialmente grave, y no me parece que sea una actitud coherente que por un lado se persiga a los narcotraficantes y por otro lado se legalice la droga. Es jugar un doble discurso, ¿no? Para mí.